En la vasta oscuridad del cosmos, donde las estrellas parpadean como brasas diminutas suspendidas en un mar infinito, a veces surgen visitantes inesperados. No vienen a quedarse, no saludan, no anuncian su llegada. Simplemente cruzan, fugaces, como si fueran cartas cósmicas escritas en un idioma que apenas comenzamos a descifrar. En septiembre de 2025, uno de esos viajeros ha sido confirmado, y su sola presencia ya está estremeciendo a la comunidad científica. Su nombre es 3I Atlas, y lo que guarda en su interior podría reescribir parte de lo que sabemos sobre la formación de mundos en la galaxia. Antes de continuar, un recordatorio importante. Suscríbete al canal Fuente Galáctica. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias, porque cada espectador suma como una estrella más en nuestra constelación de curiosidad. Lo que hace fascinante a 3I Atlas es su rareza. No hablamos de un cometa ordinario, ni de un pedazo de hielo errante de los tantos que orbitan el Sol. Este objeto no pertenece a nuestro sistema solar. Viene de más allá, expulsado de algún rincón lejano de la Vía Láctea hace miles de millones de años. Es apenas el tercer visitante interestelar detectado en la historia. Antes de él, solo conocimos a dos: el misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Ambos aparecieron de repente, dejaron un rastro de preguntas y desaparecieron para siempre. Ahora, casi una década después, un nuevo mensajero cruza nuestras fronteras cósmicas. Su llegada despierta preguntas irresistibles. ¿Qué secretos trae consigo un viajero que ha recorrido la galaxia desde los tiempos en que la Tierra apenas comenzaba a formarse? ¿Qué nos puede contar sobre mundos lejanos que ya no existen o que nunca conoceremos? Y sobre todo, ¿estamos listos para interpretar su mensaje? Cuando hablamos de 3I Atlas, lo hacemos en el marco de un linaje muy joven, pero extraordinario: los objetos interestelares, o ISOs por sus siglas en inglés. Estos visitantes son fragmentos expulsados de otros sistemas estelares, reliquias arrojadas al vacío tras interacciones gravitacionales violentas, condenadas a vagar sin rumbo fijo durante eones. Durante mucho tiempo, su existencia fue una simple hipótesis. Se sospechaba que cada cierto tiempo, alguno de estos cuerpos debía atravesar nuestro sistema solar, pero no habíamos logrado identificarlos. Todo cambió en octubre de 2017, cuando el telescopio Pan-STARRS, en Hawái, detectó un objeto con trayectoria hiperbólica: Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado. Su aparición fue un terremoto en la astronomía moderna. Oumuamua no se parecía a nada conocido. Su forma alargada, su ausencia de cola, su aceleración anómala, cada detalle era un misterio. ¿Asteroide? ¿Cometa disfrazado? ¿Fragmento de hielo exótico? Incluso hubo quienes sugirieron que podría ser una sonda artificial. Nada de esto quedó demostrado, pero el desconcierto fue tan grande que abrió un capítulo completamente nuevo en la ciencia. Apenas 2 años después, en 2019, llegó 2I Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado ucraniano, Gennady Borisov. A diferencia de Oumuamua, este sí mostró rasgos clásicos de cometa: coma, cola, emisión de gases. Pero su composición química era peculiar, con abundancia extraordinaria de monóxido de carbono, mucho más que en los cometas locales. Esto sugería que había nacido en regiones muy frías de otro sistema. Fue un alivio para muchos científicos. Al menos uno de los visitantes se comportaba como los cometas que conocemos, aunque con un giro inesperado. Y ahora, 6 años después, surge 3I Atlas. El tercero. El primero desconcertó, el segundo confirmó, y el tercero
sorprende con una rareza aún más profunda. Porque si Oumuamua era un enigma dinámico y Borisov un cometa reconocible, Atlas combina lo mejor de ambos mundos para, al mismo tiempo, romper todas las categorías conocidas. Los telescopios lo captaron en julio de 2025 como un punto débil de magnitud 16, unas 15.000 veces más tenue que la estrella más débil visible a simple vista. Pronto se confirmó su naturaleza interestelar. Su trayectoria no lo ata al Sol, sino que lo atraviesa en ruta hacia las profundidades. En las primeras imágenes, mostró actividad cometaria, liberación de gases y formación de coma. Hasta aquí, todo normal. Pero entonces llegaron los espectros del telescopio espacial James Webb, y con ellos el asombro. El Webb reveló que en la química de 3I Atlas no domina el agua, como en los cometas del sistema solar, sino el dióxido de carbono. En proporciones absurdas, hasta 8 moléculas de CO2 por cada molécula de agua. Este desequilibrio no se parece a nada visto antes. Para quienes estudian cometas, fue como encontrar una receta en la que el ingrediente principal es algo totalmente inesperado. El hallazgo es tan desconcertante que algunos astrónomos compararon el descubrimiento con leer una carta del pasado en un idioma desconocido. Aquí conviene detenernos y hacer una pausa reflexiva. ¿Qué significa realmente este hallazgo? Sí, los cometas son cápsulas del tiempo que guardan la química de los mundos donde nacieron. Entonces Atlas nos está mostrando que existen sistemas estelares donde la abundancia de agua no es la regla. Sistemas donde el carbono, en forma de CO2, domina sobre el hielo de agua. ¿Qué clase de planetas surgen en esos lugares? ¿Serían mundos áridos, secos, incapaces de sostener océanos? ¿O podrían desarrollar formas de vida basadas en equilibrios químicos muy distintos a los que conocemos? Los astrónomos saben que estudiar a Atlas es una carrera contra el tiempo. Su paso por el sistema solar será breve, apenas unos meses antes de desvanecerse hacia la constelación de Escorpio. Y en ese lapso debemos aprovechar cada telescopio, cada espectro, cada oportunidad, porque una vez que se vaya, será para siempre. Antes de seguir, cuéntame, ¿estás viendo este video en una tarde tranquila, con un café o mientras te preparas para dormir? Escríbelo en los comentarios. Y ya sabes, suscríbete a Fuente Galáctica y dale like. Cada gesto ayuda a mantener vivo este viaje compartido por el universo. Lo más intrigante de 3I Atlas no es solo su rareza, sino su antigüedad. Cálculos dinámicos sugieren que este objeto pudo haberse formado hace unos 4.600 millones de años, prácticamente la misma edad del sistema solar. Imagina eso. Mientras la Tierra apenas se consolidaba a partir de la nebulosa primordial, mientras los primeros océanos comenzaban a formarse bajo un bombardeo constante de asteroides, Atlas ya estaba viajando en el vacío interestelar, errante, solitario, recorriendo la Vía Láctea sin rumbo fijo. Cada kilómetro de su trayecto es un testigo silencioso de procesos que jamás podremos observar directamente. Se cree que Atlas proviene del disco grueso de la galaxia, una región habitada por estrellas muy antiguas y pobres en metales. Esta zona se extiende por encima y por debajo del disco delgado, donde se encuentra el Sol. El disco grueso es como un archivo fósil de la Vía Láctea, repleto de estrellas formadas en los primeros capítulos de su historia. Allí, los planetas y cometas se originaron en un entorno químico muy diferente al nuestro. Menos oxígeno, menos agua, más carbono congelado. Si Atlas nació allí, entonces es literalmente un trozo intacto de la prehistoria galáctica. Su química refuerza esta hipótesis. El dominio del dióxido de carbono sobre el agua encaja con la idea de un sistema primitivo donde la escasez de agua era la norma.
Cada molécula liberada de su superficie es como una palabra rescatada de un idioma ancestral. Los espectros del web son frases sueltas de un libro escrito hace miles de millones de años, y los astrónomos intentan descifrarlo antes de que se pierda para siempre. La comparación con los cometas locales es reveladora. Pensemos en el famoso 67P Churyumov-Gerasimenko, estudiado de cerca por la misión Rosetta de la ESA. Allí, el agua era protagonista, acompañada por dióxido de carbono, monóxido de carbono y trazas de compuestos orgánicos. Lo mismo ocurre con otros cometas emblemáticos como Halley o Hale-Bopp. El agua domina siempre. Atlas rompe esa regla de manera radical. En lugar de ser un cometa con un toque de carbono, es un cometa donde el carbono es dueño y señor. Este contraste plantea preguntas profundas. Si los cometas del sistema solar trajeron agua y moléculas orgánicas a la Tierra primitiva, sembrando los ingredientes para la vida, ¿qué papel desempeñarían cometas como Atlas en otros mundos? ¿Serían portadores de carbono en exceso, pero incapaces de entregar agua suficiente para formar océanos? ¿O quizás su química alternativa abriría caminos distintos hacia formas de vida que hoy ni siquiera podemos imaginar? Aquí conviene recordar que la vida en la Tierra es hija de accidentes cósmicos. Los océanos, probablemente, fueron en parte sembrados por cometas y asteroides ricos en agua. Sin ellos, nuestro planeta sería un desierto rocoso. Si Atlas representa un tipo distinto de cometa, entonces nos muestra un escenario alternativo. Planetas que nunca conocieron mares, sistemas donde el agua era un recurso escaso desde el principio. ¿Qué significa eso para la probabilidad de vida en la galaxia? No todos los científicos coinciden en la interpretación. Algunos sostienen que la proporción extrema de dióxido de carbono puede explicarse por el desgaste acumulado en su superficie tras miles de millones de años de radiación cósmica. Otros creen que su origen realmente refleja condiciones primordiales muy diferentes a las del disco delgado de la Vía Láctea. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que Atlas encarna un dilema. ¿Qué parte de su química proviene de su nacimiento y qué parte de su larga evolución? Para entenderlo mejor, los astrónomos no solo miran con telescopios, también recrean condiciones en laboratorios. En cámaras criogénicas mezclan agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco, los congelan a temperaturas cercanas al cero absoluto y los bombardean con radiación ultravioleta. El resultado es sorprendente. De esas combinaciones emergen moléculas, complejas como aminoácidos y azúcares, los mismos bloques de construcción de la vida. Eso demuestra que incluso un cometa dominado por CO2 podría ser un vehículo para sembrar ingredientes prebióticos. La pregunta es si, en ausencia de agua abundante, esos ingredientes logran desarrollarse hasta formar algo vivo. Mientras tanto, Atlas sigue su curso. Tras acercarse al Sol y liberar gases de manera extraña, a veces pareciendo proyectar una cola invertida, pronto cruzará la órbita de Marte. Esto genera expectativas porque sondas en órbita marciana, como el Mars Reconnaissance Orbiter o el Trace Gas Orbiter, podrían intentar observarlo. Aunque no fueron diseñadas para ello, incluso una detección lejana sería valiosa. Luego, el cometa continuará su ruta hacia el exterior, pasará cerca de Júpiter y finalmente se perderá rumbo a la constelación de Escorpio. Aquí surge la frustración inevitable. No podemos interceptarlo. Ninguna de nuestras naves está en posición o tiene combustible suficiente para alcanzarlo. Una misión lanzada desde la Tierra tardaría décadas en atraparlo, y cuando llegara, Atlas ya estaría a años luz de distancia. Esta impotencia ha impulsado proyectos como Comet Interceptor, una misión de la Agencia Espacial Europea que será lanzada sin un objetivo definido,
lista para esperar en el espacio a que aparezca un visitante interestelar y salir de inmediato a interceptarlo. Si ya estuviera operativa, Atlas habría sido un candidato perfecto. La necesidad de estar preparados es clara. Oumuamua pasó y se fue sin que pudiéramos observarlo de cerca. Borisov nos dio apenas unos meses. Atlas repite la historia. Aparece, asombra y se escapa. Cada visitante interestelar nos recuerda que el tiempo es el recurso más escaso de Mindausen. Bueno, todos. Si queremos tocar físicamente un fragmento de otro sistema estelar, debemos anticiparnos. Pero mientras ese día llega, lo que sí tenemos es su luz. Y en esa luz está escrita una historia. Los fotones que nos envía cargan la firma química de un mundo extinguido. Cada línea espectral es una pista de un sistema que quizá ya no existe, de estrellas que tal vez se apagaron hace miles de millones de años. Mirar a Atlas es como leer un ecofósil de la galaxia. Y cuanto más lo estudiamos, más claro queda que la diversidad cósmica es mucho mayor de lo que creíamos. La humanidad siempre soñó con viajar a otras estrellas, pero la ironía es que a veces son ellas las que nos envían muestras gratuitas. Oumuamua, Borisov, Atlas. 3 cartas distintas, 3 mensajes escritos en idiomas diferentes. El primero desconcertó, el segundo confirmó, el tercero sorprende. ¿Cuántos más vendrán? Y lo más importante, estaremos listos para escuchar. ¿Lo que dicen? Lo más intrigante de 3i Atlas no es solo su rareza, sino su antigüedad. Cálculos dinámicos sugieren que este objeto pudo haberse formado hace unos 4.600 millones de años, prácticamente la misma edad del sistema solar. Imagina eso. Mientras la Tierra apenas se consolidaba a partir de la nebulosa primordial, mientras los primeros océanos comenzaban a formarse bajo un bombardeo constante de asteroides, Atlas ya estaba viajando en el vacío interestelar, errante, solitario, recorriendo la Vía Láctea sin rumbo fijo. Cada kilómetro de su trayecto es un testigo silencioso de procesos que jamás podremos observar directamente. Se cree que Atlas proviene del disco grueso de la galaxia, una región habitada por estrellas muy antiguas y pobres en metales. Esta zona se extiende por encima y por debajo del disco delgado, donde se encuentra el Sol. El disco grueso es como un archivo fósil de la Vía Láctea, repleto de estrellas formadas en los primeros capítulos de su historia. Allí, los planetas y cometas se originaron en un entorno químico muy diferente al nuestro. Menos oxígeno, menos agua, más carbono congelado. Si Atlas nació allí, entonces es literalmente un trozo intacto de la prehistoria galáctica. Su química refuerza esta hipótesis. El dominio del dióxido de carbono sobre el agua encaja con la idea de un sistema primitivo donde la escasez de agua era la norma. Cada molécula liberada de su superficie es como una palabra rescatada de un idioma ancestral. Los espectros del web son frases sueltas de un libro escrito hace miles de millones de años, y los astrónomos intentan descifrarlo antes de que se pierda para siempre. La comparación con los cometas locales es reveladora. Pensemos en el famoso 67P Churyumov-Gerasimenko, estudiado de cerca por la misión Rosetta de la ESA. Allí el agua era protagonista, acompañada por dióxido de carbono, monóxido de carbono y trazas de compuestos orgánicos. Lo mismo ocurre con otros cometas emblemáticos como Halley o Hale-Bopp. El agua domina siempre. Atlas rompe esa regla de manera radical. En lugar de ser un cometa con un toque de carbono, es un cometa donde el carbono es dueño y señor. Este contraste plantea preguntas profundas. Si los cometas del sistema solar trajeron agua y moléculas orgánicas a la Tierra primitiva, sembrando los ingredientes para la vida,
¿Qué papel desempeñarían cometas como Atlas en otros mundos? ¿Serían portadores de carbono en exceso, pero incapaces de entregar agua suficiente para formar océanos? ¿O quizás su química alternativa abriría caminos distintos hacia formas de vida que hoy ni siquiera podemos imaginar? Aquí conviene recordar que la vida en la Tierra es hija de accidentes cósmicos. Los océanos, probablemente, fueron en parte sembrados por cometas y asteroides ricos en agua. Sin ellos, nuestro planeta sería un desierto rocoso. Si Atlas representa un tipo distinto de cometa, entonces nos muestra un escenario alternativo. Planetas que nunca conocieron mares, sistemas donde el agua era un recurso escaso desde el principio. ¿Qué significa eso para la probabilidad de vida en la galaxia? No todos los científicos coinciden en la interpretación. Algunos sostienen que la proporción extrema de dióxido de carbono puede explicarse por el desgaste acumulado en su superficie tras miles de millones de años de radiación cósmica. Otros creen que su origen realmente refleja condiciones primordiales muy diferentes a las del disco delgado de la Vía Láctea. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que Atlas encarna un dilema. ¿Qué parte de su química proviene de su nacimiento y qué parte de su larga evolución? Para entenderlo mejor, los astrónomos no solo miran con telescopios, también recrean condiciones en laboratorios. En cámaras criogénicas mezclan agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco. Los congelan a temperaturas cercanas al cero absoluto y los bombardean con radiación ultravioleta. El resultado es sorprendente. De esas combinaciones emergen moléculas complejas como aminoácidos y azúcares, los mismos bloques de construcción de la vida. Eso demuestra que incluso un cometa dominado por CO2 podría ser un vehículo para sembrar ingredientes prebióticos. La pregunta es si, en ausencia de agua abundante, esos ingredientes logran desarrollarse hasta formar algo vivo. Mientras tanto, Atlas sigue su curso. Tras acercarse al Sol y liberar gases de manera extraña, a veces pareciendo proyectar una cola invertida, pronto cruzará la órbita de Marte. Esto genera expectativas porque sondas en órbita marciana, como el Mars Reconnaissance Orbiter o el Trace Gas Orbiter, podrían intentar observarlo. Aunque no fueron diseñadas para ello, incluso una detección lejana sería valiosa. Luego, el cometa continuará su ruta hacia el exterior, pasará cerca de Júpiter y finalmente se perderá rumbo a la constelación de Escorpio. Aquí surge la frustración inevitable. No podemos interceptarlo. Ninguna de nuestras naves está en posición o tiene combustible suficiente para alcanzarlo. Una misión lanzada desde la Tierra tardaría décadas en atraparlo, y cuando llegara, Atlas ya estaría a años luz de distancia. Esta impotencia ha impulsado proyectos como Comet Interceptor, una misión de la Agencia Espacial Europea que será lanzada sin un objetivo definido, lista para esperar en el espacio a que aparezca un visitante interestelar y salir de inmediato a interceptarlo. Si ya estuviera operativa, Atlas habría sido un candidato perfecto. La necesidad de estar preparados es clara. Oumuamua pasó y se fue sin que pudiéramos observarlo de cerca. Borisov nos dio apenas unos meses. Atlas repite la historia. Aparece, asombra y se escapa. Cada visitante interestelar nos recuerda que el tiempo es el recurso más escaso de 1920. Todos. Si queremos tocar físicamente un fragmento de otro sistema estelar, debemos anticiparnos. Pero mientras ese día llega, lo que sí tenemos es su luz. Y en esa luz está escrita una historia. Los fotones que nos envía cargan la firma química de un mundo extinguido. Cada línea espectral es una pista de un sistema que quizá ya no existe, de estrellas que tal vez se apagaron hace miles de millones de años. Mirar a Atlas es como leer un eco fósil de la galaxia, y cuanto más lo estudiamos, más claro queda que la diversidad cósmica
es mucho mayor de lo que creíamos. La humanidad siempre soñó con viajar a otras estrellas, pero la ironía es que a veces son ellas las que nos envían muestras gratuitas. Oumuamua, Borisov, Atlas. 3 cartas distintas, 3 mensajes escritos en idiomas diferentes. El primero desconcertó, el segundo confirmó, el tercero sorprende. ¿Cuántos más vendrán? Y lo más importante, ¿estaremos listos para escuchar lo que dicen? Seguir la trayectoria de un visitante interestelar es como perseguir una sombra en movimiento. Desde el momento en que 3i Atlas fue confirmado, los astrónomos comenzaron a calcular con precisión no solo de dónde vino, sino hacia dónde se dirige. Los primeros resultados muestran que entró al sistema solar procedente de la región de Sagitario, una zona densa en estrellas cercana al corazón de la galaxia. Su velocidad supera los 30 kilómetros por segundo, demasiado alta para estar ligado al Sol. Después de pasar por las cercanías de Marte, se alejará en dirección a la constelación de Escorpio y nunca volverá. Ese destino inevitable subraya lo efímeras que son estas oportunidades. En unas pocas semanas o meses, Atlas dejará de ser observable y se convertirá en un fantasma más en el archivo de la astronomía. Todo lo que logremos aprender de él será gracias a la luz captada. En este breve paréntesis, es como entrevistar a un viajero que solo se detiene unos instantes en la estación antes de continuar un viaje eterno. Y aquí surge la frustración de muchos científicos, la imposibilidad de alcanzarlo. Si tuviéramos una sonda en espera, podríamos interceptarlo. Pero como no la tenemos, Atlas será otro misterio que se nos escapa entre los dedos. Esta lección, repetida 3 veces con Oumuamua, Borisov y ahora Atlas, es la que dio origen a proyectos como Comet Interceptor, de la Agencia Espacial Europea. El concepto es simple, pero revolucionario. En lugar de diseñar una misión para un objetivo ya conocido, se construye una nave y se coloca en el espacio, en estado de alerta. Estará estacionada en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el mismo lugar donde hoy opera el telescopio James Webb. Cuando un nuevo cometa o un objeto interestelar sea descubierto, la nave se activará, saldrá de su órbita de espera y lo interceptará en pleno vuelo. La misión contará con 3 módulos, uno principal y 2 sondas más pequeñas que se separarán para observar desde diferentes ángulos. De este modo, se obtendrá una visión tridimensional del núcleo, imágenes de alta resolución, espectros detallados y datos sobre su interacción con el viento solar. Será la primera vez que la humanidad tenga contacto directo con un visitante interestelar. Un encuentro cara a cara con un fragmento de otro sistema estelar. Imagina lo que eso significará. Hasta ahora, dependemos de la luz lejana y difusa que captan nuestros telescopios. Pero el día que una nave vuele junto a un cometa interestelar, veremos su superficie, su textura, sus grietas, sus chorros de gas. Podremos analizar directamente los granos de polvo y las moléculas que lo componen. Tendremos pruebas concretas, no interpretaciones espectrales. Será como pasar de escuchar rumores lejanos a tener una entrevista en primera persona. Pero este futuro plantea también un desafío. ¿Qué pasa si encontramos algo que no encaja en ningún patrón natural? ¿Estamos preparados para detectar una señal de artificialidad en medio de lo que esperamos que sea hielo y roca? Oumuamua ya nos enseñó que la frontera entre lo natural y lo artificial puede ser difícil de trazar. Atlas, con su química extraña, nos recuerda que no debemos dar nada por sentado. El día que una sonda se acerque a un ISO, podría toparse con sorpresas que hoy ni siquiera consideramos. Más allá de lo hipotético, el verdadero valor de estas misiones es que nos permitirán construir un mapa químico de la galaxia.
Cada objeto interestelar proviene de un lugar distinto y guarda las huellas de ese entorno. Al comparar sus composiciones, podremos reconstruir un mosaico. Regiones ricas en agua, regiones dominadas por carbono, regiones con hielos exóticos. Es como recoger piedras de distintos ríos para entender de dónde viene cada corriente. Ese mosaico es clave para responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Somos comunes o somos raros? Si la mayoría de los ISO muestran abundancia de agua y compuestos orgánicos, podremos suponer que mundos como la Tierra son frecuentes. Pero si muchos se parecen a Atlas, con escasez de agua y exceso de dióxido de carbono, entonces los oasis habitables podrían ser excepciones contadas. Aquí entra en juego la ecuación de Drake, ese famoso intento de estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en la Vía Láctea. Uno de sus factores clave es la fracción de planetas habitables. Durante mucho tiempo se asumió que esa fracción era alta, porque se pensaba que el agua abundaba en la mayoría de los sistemas. Pero los ISO nos obligan a replantear esa idea. Tal vez la abundancia de agua no sea la norma, sino la excepción. Y si el agua escasea, la vida basada en agua también lo hará. Esto no significa que la vida sea imposible en otros entornos. La astroquímica muestra que incluso en condiciones extremas se pueden formar moléculas orgánicas complejas. Los experimentos en laboratorio lo confirman. Basta con mezclar hielos simples, irradiarlos y esperar. De ahí emergen aminoácidos y azúcares. Atlas podría ser portador de este tipo de moléculas, aunque su agua sea poca. Tal vez existan mundos donde la vida surge en formas radicalmente diferentes, basadas en equilibrios de carbono que hoy no imaginamos. La pregunta, entonces, no es solo si la vida existe allá afuera, sino si sabremos reconocerla cuando la encontremos. ¿Y si una bioquímica distinta no emite las señales que esperamos? ¿Y si la vida florece en océanos de metano, en atmósferas cargadas de CO2, en condiciones que aquí consideraríamos tóxicas? Atlas nos recuerda que debemos ampliar nuestras categorías, que la diversidad cósmica exige humildad. La paradoja de Fermi, la pregunta de ¿dónde están todos?, se vuelve aún más inquietante. Cada visitante interestelar es una oportunidad de hallar señales de vida, aunque sean microscópicas, aunque estén fosilizadas en el polvo. Hasta ahora no hemos visto nada concluyente. Solo hielo, roca, carbono y gases. El silencio persiste, y sin embargo, este mismo silencio es también información. Puede significar que la vida compleja es rara, que la inteligencia es efímera, o que simplemente no estamos buscando en el lugar correcto ni con los métodos adecuados. Algunos científicos más audaces sugieren otra posibilidad, que los objetos interestelares puedan servir de vehículos naturales para la panspermia, es decir, la dispersión de moléculas prebióticas a través de la galaxia. Si esto es cierto, cada ISO sería no solo un mensajero químico, sino un sembrador de vida potencial. Atlas, con su carga de carbono y posibles compuestos orgánicos, podría haber cruzado regiones donde planetas jóvenes lo recibieron como una semilla cósmica. Quizás, en algún rincón de la Vía Láctea, la vida esté floreciendo gracias a viajeros como él. Este pensamiento cambia la perspectiva. No necesitamos imaginar civilizaciones avanzadas lanzando sondas para poblar el universo. El cosmos mismo podría estar sembrando vida de manera automática, a través de fragmentos expulsados al azar. Y si la vida es tan resiliente que puede nacer de estas semillas, entonces el universo puede estar lleno de formas vivas. Tal vez no inteligentes, tal vez no tecnológicas, pero sí vibrantes y diversas. Y sin embargo, cada hallazgo también subraya nuestra fragilidad. La Tierra parece un oasis improbable, un equilibrio raro entre agua y carbono, protegido por una estrella estable y enriquecido por impactos
que trajeron los ingredientes justos. Atlas nos recuerda que muchos sistemas no tuvieron tanta suerte, que la diversidad cósmica es tan amplia que nuestro planeta puede ser una excepción. Y eso, lejos de deprimirnos, debería inspirarnos. La vida aquí es preciosa, precisamente porque es rara. El viaje de Atlas es, en cierto modo, un espejo. Nos muestra lo pequeños que somos, observando desde un rincón del cosmos a un visitante que nació cuando ni siquiera existían los océanos terrestres. Pero también nos muestra nuestra grandeza, porque contra todo pronóstico hemos logrado descifrar parte de su historia usando solo la luz. Hemos leído un eco galáctico con instrumentos que orbitan nuestro planeta. Atlas se aleja, rumbo a Escorpio, y no volverá jamás. Sus huellas quedarán registradas en espectros, en gráficos, en artículos científicos y en la memoria de quienes lo estudiaron. Pero más allá de los datos, lo que deja es un mensaje: que el universo no sigue nuestras reglas, que siempre guarda sorpresas, y que nuestra tarea no es imponerle guiones, sino aprender a leer los que él nos ofrece. Porque al final, cada visitante interestelar es un capítulo gratuito de un libro interminable, la historia de la galaxia. Y la pregunta no es hacia dónde van ellos, sino hacia dónde iremos nosotros. ¿Seremos capaces de interceptar al próximo? ¿De reconocer señales de vida distintas a las nuestras? ¿De aceptar que la diversidad del cosmos es mayor que cualquier modelo? Atlas nos deja preguntas abiertas, pero también una certeza. Mientras existan ojos curiosos y mentes dispuestas a mirar, siempre habrá algo nuevo que descubrir en el cielo. Y esa búsqueda, esa curiosidad inagotable, es quizá lo más valioso que tenemos como especie. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.